Rusia y Europa normalizarán su relación. Cuando los políticos europeos velen por sus intereses. La futura normalización de relaciones entre la Unión Europea y Rusia sucederá, siempre y cuando los políticos europeos velen por sus intereses nacionales y por la soberanía de sus países, y no por los intereses ajenos, afirmó a Sputnik el historiador y analista internacional Daniel Trujillo Sanz, comentando el discurso del mandatario ruso, Vladimir Putin. En su discurso, Vladimir Putin insistió en que no fue Rusia la que estropeó las relaciones con la Unión Europea, sino que lo hizo el propio organismo. En este contexto, mencionó como punto de inflexión el protagonismo de Washington y Bruselas en el golpe de Estado en Ucrania, según el mandatario. Las medidas adoptadas por Bruselas contra Moscú atentan, en muchos aspectos, contra el mismo bloque comunitario, a raíz de lo cual acusa a los dirigentes de la Unión Europea de la falta de soberanía respecto a la posibilidad de una normalización entre Rusia y la Unión Europea. Agregó que depende de la llegada al poder en la Unión Europea de políticos que apuesten por el diálogo y otras medidas civilizadas, en vez del lenguaje de sanciones y armas. Es decir, cuando aparezcan en la Unión Europea políticos que valen por los intereses nacionales y no intereses ajenos, se podría esperar normalización. En cuanto a una hipotética y futura normalización de relaciones entre la Unión Europea y Rusia, el presidente ha sido bastante explícito. Declaró a Sputnik Daniel Trujillo Sanz. Esto sucederá siempre y cuando los políticos europeos velen por sus intereses nacionales y por la soberanía de sus países, y no por los intereses ajenos, es decir, por los estadounidenses, opinó el experto. Putin señaló que Rusia está en un momento clave. No va a existir sin soberanía, añadiendo al final que todo esto no solo para el Estado euroasiático, sino que vale para todos los demás países del mundo. Sanz comentó al respecto que la tendencia de la realidad europea no es esta. La tendencia ahora mismo es supeditar, casi por completo, los intereses nacionales a los de la propia Unión Europea y, lo que es más grave, intereses ajenos, es decir, a los estadounidenses, explicó. En su opinión, el futuro de Europa, como el de cualquier país que quiere desarrollarse, es buscar y velar por sus intereses. Esos intereses no siempre corresponden con los de Estados Unidos, como parecen hacernos creer. Ver continuó. En cuanto al constante suministro de armamento occidental y especialmente estadounidense para Ucrania, el presidente ruso señaló que los objetivos de la operación militar especial siguen siendo los mismos. De acuerdo con Sanz, cada vez que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, o alguno de sus subalternos, tiene que acudir a un país extranjero para que le cedan armas, suministros a apoyo presupuestario, apoyo diplomático, etcétera, etcétera, debe pagar un precio político. Ucrania debe demostrar que puede hacer daño a Rusia, que puede seguir haciendo daño a Rusia, para seguir recibiendo este tipo de ayuda, aclaró. Las declaraciones de un político estadounidense señalaban que la edad media de un militar ucraniano es de 43 años, lo cual supone una catástrofe demográfica, económica y social para el país, si es que no lo estaba ya, añadió el experto. Debemos señalar que Rusia está combatiendo a la base industrial de cerca de 50 países, que siguen suministrando todo tipo de ayuda, de mayor o menor calidad, a Ucrania, concluyó. Jefe de empresa gasística serbia. La desindustrialización de Europa está ocurriendo. Europa ha perdido la oportunidad de comprar gas ruso barato y avanza hacia la desindustrialización, afirmó en una entrevista con Sputnik Dusan Bajatovic, director general del proveedor de gas naturales, Provijagas, y vicepresidente del Partido Socialista de Serbia. La desindustrialización de Europa está ocurriendo. Es un gran problema. La ventaja de Alemania y de algunas otras economías se basaba en el gas barato ruso y otras materias primas. Esto ya no existe. No porque Rusia así lo desee, sino en consonancia con las decisiones políticas
de la Unión Europea, afirmó Bajatovic. El político también sentenció que los precios no volverán al nivel anterior. En Europa hay esta inflación, lo que significa una disminución del PIB e inflación. Ya nada volverá a ser igual que antes. Y en un sentido político, Europa es vasallo de Estados Unidos. Las empresas de Europa se están trasladando a Estados Unidos. China dijo. Rusia declaró en más de una ocasión que Occidente cometió un serio error al negarse a adquirir hidrocarburos en Rusia, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa. Se verá obligado a comprar los mismos petróleo y gas rusos, pero a unos mediadores y a precios más altos. Moscú señaló que sabrá aguantar la presión sancionista que Occidente empezó a ejercer desde hace años, y sigue intensificándola, así como afirmó que al bloque le falta el valor para reconocer que su política de sanciones ha fracasado. En los propios países occidentales, a menudo se expresan opiniones sobre la ineficacia de las sanciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo anteriormente que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia occidental a largo plazo, y que las sanciones asestaron un serio golpe contra toda la economía mundial. Países Bajos reanuda las importaciones de gas natural licuado. Desde Rusia, los Países Bajos volvieron a importar gas natural licuado GNL ruso en septiembre, tras una pausa de 3 meses. De acuerdo con el análisis de Sputnik de las estadísticas del país, la adquisición tiene lugar luego de que las autoridades del país anunciaran el cese de las importaciones del combustible desde Rusia en un mes. Moscú exportó a Ámsterdam 211,5 millones de metros cúbicos de hidrocarburos por 109 millones de euros. En este contexto, en términos mensuales, las importaciones neerlandesas de Rusia en su conjunto aumentaron un 5,3%, hasta 410,5 millones de dólares. El ministro de Clima y Energía neerlandés, Rob Gatten, declaró en abril que el gobierno estaba trabajando para dejar de importar GNL desde Rusia, e incluso que el país había dejado de firmar nuevos contratos de gas y buscaba la cancelación de los acuerdos preexistentes. Tras el anuncio, las importaciones cayeron bruscamente, casi un 30% en mayo, y se detuvieron por completo en junio, julio y agosto. En noviembre, el ministro de Energía ruso, Nikolai Zulginov, afirmó que Rusia no había cerrado la dirección occidental del abastecimiento energético y seguía siendo un proveedor fiable de gas, incluso en las condiciones actuales.